¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? ¿Y desde cuándo los estudian los gobiernos? En 1947, una serie de avistamientos desembocó en análisis sin precedentes sobre el fenómeno ovni. Pero las investigaciones internas revelan lo impensable. Uníos mientras investigamos cómo la Fuerza Aérea Estadounidense de 1947 concluye sorprendentemente que los ovnis son de otro planeta. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos de ovnis son eventos poco frecuentes. Pero el fenómeno ovni aparecerá en el plano internacional. Muchos expertos gubernamentales no consideran las naves alienígenas de otro mundo, sino espías soviéticos o nazis que evalúan las defensas de los aliados y recogen información para una guerra inminente. A finales de los años 40, cuando aparecen estas naves desconocidas por encima de los Estados Unidos, no había temor de que fueran alienígenas que nos atacaban. Habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podía ser tecnología nazi que sobrevivió y a la que le daban un nuevo uso. La actitud pública era extraña. Era la era de la posguerra. Todo cambiaba. Los nazis y los japoneses habían sido derrotados, pero había emergido este nuevo enemigo, nuestro antiguo aliado, la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría. Fue una época de incertidumbre y confusión. Tras Hiroshima, el arma secreta de Estados Unidos ya no es un secreto. Pero nadie sabe si la Unión Soviética también tiene armas nucleares. O si los nazis huidos esconden tecnología. Fue un periodo de confusión, incertidumbre y nervios. Sabíamos que los nazis habían huido de Alemania. Podrían haber creado una base en alguna parte con esta tecnología y haber empezado a atacarnos. Caso abierto. El avistamiento de Kenneth Arnold. 24 de junio de 1947. Monte Rainier, Washington. En junio de 1947, antes del infame incidente de Roswell, el piloto Kenneth Arnold tuvo un avistamiento que cambiaría el mundo. Mientras volaba por la cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington, vio 9 extraños objetos volando en formación a aproximadamente 1900 kilómetros por hora. Arnold afirma que tienen forma de delta y cambian su ángulo y velocidad de una forma imposible en 1947. Describe que van a una velocidad que mataría a un piloto normal. Concluye que o bien van por control remoto y están hechos por humanos, o que no son de este mundo. Él era piloto, era consciente de lo que hay en el cielo y lo que no. Era una tecnología muy avanzada para la época. Y las naves con forma de delta no se parecían a nada que se haya visto. Era piloto, así que era un buen testigo. Esta historia se conoce en el campo de la ufología como el primer caso. Es la primera interacción entre un piloto y una nave vista por su ventana que carecía absolutamente de cualquier explicación. Cuando le preguntaron cómo se movían, no solo describió la velocidad, habló sobre un extraño movimiento.
Dijo que era como una piedra o como un platillo si los lanzaras por encima del agua. Antes de 1947, el público no tenía nada para dar nombre a un ovni. No había etiqueta para todo esto. Pero un periódico publicó la descripción de platillo de Arnold y el término platillo volador entró en el léxico moderno. Se aprovechó de algo. Captó la imaginación del público. La historia recorrió el mundo y la fiebre de los platillos voladores se extendió por todos los rincones. Había nacido un nuevo término y fue el comienzo de la era de los platillos voladores. En 1947, al comienzo de la ufología moderna, cuando se veían platillos voladores por todos los Estados Unidos, el gobierno creó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encargó de averiguar qué eran los ovnis. Una semana después, la Fuerza Aérea se separa del ejército y crea el Proyecto Signo, que se convierte en la primera organización del mundo en intentar comprender los ovnis desde la perspectiva científica. El Proyecto Signo investigó muchos informes y llevó a los científicos a decir ¿con qué estamos tratando? No eran uno o dos avistamientos. Se informaron por todos los Estados Unidos con muchísima frecuencia. Por lo tanto, el fenómeno era real y tenían que averiguar qué era. La Fuerza Aérea considera que muchos avistamientos pueden ser tecnología enemiga. Cuando aparecieron las naves encima de los Estados Unidos, no sabíamos si los soviéticos decidieron... ¿Sabéis qué? Quizás Hitler quisiera dominar el mundo y, aunque fracasó y lo cogimos, centrémonos en los Estados Unidos y controlémoslos. Pero con el incremento de los avistamientos, también crece el temor del gobierno sobre lo que pueden ser. Al igual que los Estados Unidos, cogieron muchos científicos nazis en la operación Paperclip y empezaron a desarrollar sus programas secretos. Quizás los soviéticos también lo hicieran. ¿Podrían ser los platillos voladores naves soviéticas o misiles? En 1947, los investigadores de la Fuerza Aérea estadounidense tienen problemas para explicar los avistamientos por todo el país. Hasta que unos avistamientos en una base importante de la Fuerza Aérea ponen al gobierno en alerta. Caso abierto. El incidente de la base de la Fuerza Aérea de Muroc. 7 de julio de 1947, California del Sur. Poco después del platillo volador de Kenneth Arnold, después de Roswell, hubo una serie de avistamientos en la base aérea de Muroc, ahora conocida como la base aérea de Edwards, en California. A las 10 de la mañana del 7 de julio, un piloto observa un objeto volador esférico desconocido a 3.000 metros. El 8 de julio, 4 militares observan 2 objetos circulares volando a 480 kilómetros por hora en el horizonte. Algunas naves fueron descritas como esferas u orbes de luz en el cielo, mientras que otros fueron los más comunes platillos voladores. Esa tarde, el piloto de un P-51 intenta interceptar 2 veces el disco de, y cito, una naturaleza reflectante. El piloto de un avión persiguió un ovni sin éxito durante un rato. Las velocidades y maniobras descritas fueron demasiado grandes para que pudiera atraparlo. Incluso el oficial de mando lo vio. Los avistamientos se han convertido en una moda alarmante en la comunidad militar. Una cosa es que un civil o un piloto civil vean platillos volantes, pero cuando son los propios militares los que ven el mismo fenómeno encima de las instalaciones militares, entonces es un problema. Cuando la gente que tiene experiencia juzgando alturas y velocidades dice son naves con formas de disco y habla de movimientos rotatorios, los militares toman nota. Estos avistamientos fueron significativos. Muchos dentro de la Fuerza Aérea sospechan que la nave desconocida sea tecnología secreta estadounidense. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos asumió que se trataba de un tipo de programa militar estadounidense
del que no habían informado a la gente que lo investigaba. Las investigaciones internas no revelan nada. La teoría fue descartada porque, después de cierta investigación, se implicó a todas las ramas del gobierno y dijeron: no tenemos nada así. Aún sin respuestas, el proyecto Signo recluta a expertos aeronáuticos, entre ellos Alfred Loading. Uno de los científicos que trajo el proyecto Signo fue Alfred Loading. Su experiencia sería fundamental para averiguar qué era el fenómeno ovni. Alfred Loading era un ingeniero aeronáutico que había hecho un trabajo puntero en naves con forma de disco y de delta. Loading fue destinado aquí por su experiencia y preguntó: ¿con qué estamos tratando? Se considera a Loading y sus compañeros como una de las mentes tecnológicas más brillantes de Estados Unidos. Eran ingenieros aeronáuticos. Eran especialistas de la aviación. Eran físicos. Ellos, más que nadie en la faz de la Tierra, sabían cuál era el nivel de tecnología aeronáutica. Cuando miraban los informes de ovnis, decían: mirad, no podemos realizar ni estas velocidades, ni esta maniobrabilidad, ni esta rotación, ni la extraña manera de moverse. Para los científicos de la época, era un proceso de eliminación. Esto no es tecnología alemana. Esto no es algo soviético, ni algo doméstico de Estados Unidos. Va más allá de esto. Los científicos dijeron: no tenemos esta tecnología. Si no somos nosotros, tienen que ser otros. Cada vez, más partes del gobierno estadounidense empiezan a pensar lo impensable. A continuación, un avión comercial evita por poco una colisión con un ovni. Pero la Fuerza Aérea desmiente los testigos oculares. Bienvenidos a Alienígenas Caso Abierto. Verano de 1947. Una oleada de avistamientos fuerza al gobierno a investigar lo que se ve en los cielos de todo el país. ¿Podría ser tecnología creada por gobiernos hostiles? ¿O algo más perturbador? Caso abierto. El incidente Childs Whited. 24 de julio de 1948, Montgomery, Alabama. El piloto jefe, Clarence Childs, y el copiloto John Whited llevan un avión de pasajeros DC-3 en un vuelo rutinario nocturno cuando Childs avista un objeto acercándose por el cielo. El piloto vio la nave. Sabía que no debería estar allí y no se parecía a nada reconocible. Tocó a su copiloto en el hombro y le dijo que mirara. Y vieron esta nave viajando a gran velocidad desde una grandísima distancia hasta que casi se puso delante de ellos. Los pilotos describen una nave con forma de cigarro con ventanas luminosas a los lados. Se acercaba rápido. Se prepararon para el impacto, hicieron maniobras evasivas y el objeto pasó rápidamente al lado del avión. Es un caso clásico de personal de aviación entrenado. Los pilotos ven algo y dicen que literalmente no era como nada de la Tierra. El gobierno estadounidense se toma seriamente el cuasi incidente. Yo creo que los militares sabían que era un caso de fiar. Sabían que los testigos eran fiables. Y el caso mostró lo peligroso que es este fenómeno. Los pilotos sabían que tenían que hacer maniobras evasivas para no chocar con la nave no identificada. Cuando ves pilotos muy entrenados, con nada que ganar y todo que perder, con historias como estas, en términos de credibilidad, es lo mejor que te puedes encontrar. Yo creo que los militares sabían que los vuelos comerciales se incrementarían en los próximos años o incluso décadas. El problema debía solucionarse. No importaba si el ovni era alienígena o no, la nave estaba allí y podría potencialmente chocar y derribar un avión. Eso era un problema y necesitaba una solución.
Pero según los ingenieros aeronáuticos y Alfred Louding, investigador del proyecto Signo, el problema era algo que a la Fuerza Aérea le cuesta aceptar. Louding fue el primero en preguntar: ¿podríamos estar tratando no con tecnología doméstica ni soviética, sino extraterrestre? Fue la primera persona en considerar lo que en los años siguientes se apodaría la hipótesis extraterrestre. Los casos que investigaban, los ovnis o las naves, que realizaban maniobras imposibles en la época, no tenían otra explicación posible. El casi impacto hizo que la gente empezara a pensar que ya no se trataba de luces o formas en el cielo, sino de naves estructurales con ocupantes. Estas naves han demostrado que pueden ir donde quieran, a cualquier parte. No tienen ningún tipo de limitación. En la actualidad, el caso Childs Whited sigue sin identificarse. La gente implicada en el proyecto Libro Azul, como el capitán Rappel, dijo: ¿cuál es el caso más increíble en los archivos? Este casi impacto está en lo alto de todo. El incidente Charles Whited lleva a algunos expertos a considerar una posibilidad inimaginable. Si no somos nosotros, ¿podría ser que fuera tecnología extraterrestre? ¿Nos están visitando? Tras los avistamientos de 1940, encargan al proyecto Signo, los investigadores de ovnis, que encuentren una explicación. Proyecto Signo investigó muchos informes y los investigadores se preguntaron: ¿con qué estamos tratando? Y finalmente realizaron una evaluación de inteligencia conocida como examen de situación. Ese fue un documento que contenía esencialmente sus conclusiones. Explicaba que el fenómeno ovni estaba conectado a alienígenas y a extraterrestres. A día de hoy, el informe solo se ha visto por unos pocos. Nadie puede encontrarlo. Misteriosamente ha desaparecido. Se ha recurrido a la ley por la libertad de la información y el documento no existe. Fue suprimido. Se ocultó. Quizás se rompió. Era dinamita. Marca el comienzo de décadas de negación del fenómeno ovni. Fue el amanecer de la fase de negación de los militares. Si alguien decía que esto es verdad, otro decía que no lo era. Fue un tira y afloja entre los creyentes y los escépticos. No en la ciudadanía, sino dentro del gobierno, entre la gente encargada de investigar. Este documento, en caso de que exista, es la evidencia más importante en salir de toda nuestra era. Es más o menos lo mismo que si la gente del gobierno estadounidense a cargo de la investigación dijera: hemos investigado y nos están visitando. Sería como si el jefe del Estado Mayor dijera: ¿sabéis qué? Todo esto de los ovnis es verdad. Nos visitan. No estamos solos. ¿Podéis imaginaros la reacción del público? Esto es Alienígenas, caso abierto. Desvelando el mayor secreto del planeta Tierra.